Buenas noches. Muchas gracias por venir de nuevo en esta lluviosa noche a oír acerca de dos personajes muy maltratados. Y lo que es peor, maltratados en un texto que se supone que es una historia de amor, que es la historia del amor. Y sin embargo, dos sujetos no consiguen ser objeto de ese amor que se predica como universal, de donde en vez de un libro amoroso, tenemos un libro en ciertas facetas penalista, puesto que nos lleva a ciertas consecuencias de inculpación respecto a nuestros personajes de hoy. El gran Judas, 3 años, apóstol de Jesús, y el Imperio Romano, representado por Poncio Pilato, uno de los militares más brillantes que los anales imperiales conocieron. Pues no sé, hay entre ustedes un poco de gente nueva, y me siento todavía un poco inseguro respecto al manejo de los evangelios. A medida que nos vayamos adentrando en el tema, ya me iré mandando, no hay problema, padres. Pero de momento, les agradecería que me concedieran que los textos evangélicos, aunque para la mayor parte de nosotros constituyen vehículos de revelación divina, no están escritos automáticamente. El redactor del texto no es alguien carente de ideas propias, de juicio, de criterio o de sentimientos. No escribe al pie de la letra al dictado, escribe bajo inspiración, pero no está exento de que su texto transparente sus sentimientos personales, por ejemplo, cierta emoción en algunos pasajes, cierta contrariedad en otros, cierta complacencia en algunos otros. En el ciclo en el que muchos de nosotros hemos estado sobre Jesús de Nazaret, hacía yo referencia al hecho digno de consideración de que de los 4 evangelistas, solamente 2 conocen personalmente aquello de lo que están hablando. Solamente Mateo, el autor del Evangelio primero, cronológicamente considerada la serie, y Juan, el autor del último Evangelio que fue redactado, fueron realmente apóstoles del Señor Jesús. Pero Marcos y Lucas no conocieron al protagonista de su historia. Marcos fue simplemente un discípulo de Pedro, de tal manera que el Evangelio de Marcos es llamado el Evangelio Petrino, porque contiene aquello que Pedro predicaba. Filológicamente o documentalmente es pues una información de segunda mano la del Evangelio de Marcos. Y Lucas todavía es más lejano. Lucas es discípulo de Pablo,
el cual adquirió el título de apóstol sin haberlo sido, puesto que no conoció al Señor, pero se le llamó apóstol por la gran obra misionera que desarrolló. Y Pablo a su vez supo del Señor por los que sí habían sido discípulos directos. Luego el Evangelio de Lucas es un texto con información de tercera mano. Por ello, para considerar los personajes de hoy, más bien nos referimos a Mateo y a Juan, a aquellos que los conocieron, con quienes se enfrentaron, cuya caracteriología descubrieron y en parte describieron en sus textos. El hecho, sin embargo, de que entre los 4 evangelios 2 sean de primera mano, uno de segunda y otro de tercera, es muy saludable para la tradición cristiana, porque están cubriendo una etapa de más de 120 años. Si los 4 evangelios estuvieran escritos por apóstoles del Señor, los 4, saldrían sobrando 3. Estarían redundando sobre las mismas cosas que sucedieron. Pero 2 son de primera generación, uno de segunda y otro de tercera generación. Y constatamos que a través de 3 generaciones, la imagen de Jesús no cambia, no se altera, no se convierte en mito, no se engrandece lo que ya es máximo. No hay manera de engrandecer, de magnificar la historia de Jesús. Luego con ello se rebate la suposición de que los primeros siglos cristianos sublimaron la vida y la obra del Maestro, dándonos de ella una proyección mítica. Si se hubiera mitificado el recuerdo del Señor Jesús, el 4 evangelio lo presentaría como más ideal, el tercero como ideal y los 2 primeros como hombre común y corriente, mientras que no existe diferencia entre los 4. Ahora bien, en un texto como el evangélico, que está escrito sin conocer la trascendencia que tendrá, cada uno de los evangelistas escribe un cuaderno de notas, una especie de agenda, casi exclusivamente para la predicación. Es su acordeón, lo que han aprendido de los otros apóstoles, o lo que ellos han visto y oído personalmente, para no olvidarlo, lo constatan. Y esa constatación, algunas veces mal hilvanada, otras veces tumultuosa, atropellada, siempre emocional y entusiástica, vibrando todavía de unción, esa agenda o ese escrito de apoyo para la predicación es lo que nos ha quedado y que nosotros llamamos los 4 evangelios. Si el protagonista es Jesús, es fácil que se tienda a hallar antiprotagonistas. Literariamente es ineludible. Si el protagonista es un héroe, en este caso un héroe moral, un esforzado, inmolado y rehabilitado, naturalmente existirán antiprotagonistas que generaron las dificultades con las cuales él tuvo que enfrentarse. Autoridades civiles, religiosas, militares, gentes que no lo hayan comprendido, gentes que lo hayan combatido, que hayan interpuesto obstáculos en su trayectoria,
esas gentes tenderán a ser consideradas como antiprotagonistas. Sin embargo, nuestros personajes de hoy no aspiran a ese lamentable título de antiprotagonistas de la historia evangélica. Jesús no quiso tener adversarios. Alguien de vez en cuando ha querido ser, ante el Jesús histórico o ante el Jesús real, un enemigo. Jesús no se lo ha concedido. Ha amado a todos sin considerar a nadie adversario. Por todos, sin excepción ninguna, vivió y murió. Su inmolación estuvo dirigida a la salvación de todos. Nadie está exento de ella, de manera que nadie puede arrogarse el título de ser enemigo de Jesús. Él no lo concede. Tal título no existe. Luego no podemos decir de alguien que haya sido el rival de Jesús de Nazaret o su antiprotagonista en el relato evangélico. Podemos decir que con su conducta le generó dificultades al Señor, pero no fue su mancuerna ideológica, no fue el no de lo que el Cristo ha sido el sí rotundo y definitivo. Los escritores evangélicos, a pesar de su veracidad indiscutida, escriben alterados. No son académicos, no escriben fríamente, su preocupación no es literaria, están dando testimonio de una fe por la que acabarán ofreciendo sus vidas, de tal manera que su redacción está alterada, no en el sentido en el que contenga fraude, sino en el sentido emocional. Escriben con alteración de ánimo. Todavía están emocionados por lo que han vivido. Todavía están vibrando por los hechos que nos constatan. De ahí que, a pesar de que son textos históricos, veraces, auténticos e íntegros, nos revelan esa alteración emocional. Por ejemplo, comienzan los evangelios, presentación del protagonista, sigue la presentación de los personajes secundarios, luego la explanación de las circunstancias. Vamos muy bien hasta ahora, pero al describir a cada uno de los personajes secundarios, se detienen en el nombre de Judas y ponen entre comas, como entre paréntesis, la frase: este es el que lo va a traicionar. Esto, literariamente, constituye un defecto, y psicológicamente también. No es un texto tan extenso. Aún en las ediciones modernas, con todas las explicaciones al pie de página y con las notas críticas, un evangelio no tiene más de 20 páginas. No tarda pues el lector a comprender quién es cada uno de los personajes y cuál su conducta respecto a Jesús. Eso de que al principio ya nos digan cómo termina, de que no nos den el suspenso literario, de que el ataque esté al inicio, la calificación, el penalismo, no deja de ponernos en guarda, sobre todo
en el Evangelio de Juan. Bartolomé, Tadeo y Judas, el que lo va a traicionar, ya verán, en una página o dos, este es el que lo va. Espérese que lo traicione y luego hablamos. No tiene por qué predisponernos ante un personaje en el momento en el que este personaje todavía está cumpliendo escrupulosamente con todas sus obligaciones de apóstol. En el momento en que lo está usted mencionando, todavía es tan apóstol como usted. Espérese a que lo traicione y luego llámelo traidor. Pero no me lo deshonre desde el primer capítulo. No tiene derecho. Ahora bien, sabemos que estaba emocionado, sabemos, pues ya lo escribió como a los 110, 112 años. Pues más que emocionado estaba ya sublimado Juan. Pero todavía siente él que de Judas proviene un gran daño. De Judas proviene el desencadenamiento de los hechos que llevaron al Señor a su pasión y muerte. Y escribe con esa alteración. En otra frase, nos ponemos también en guardia. Dice, Judas era ladrón y por eso llevaba la bolsa. Por eso él había preferido el tema de los dineros, de la administración, del grupo apostólico, porque como era ladrón, pues llevaba la bolsa de todos. Si porque era ladrón llevaba la bolsa, eso no significa mucho acerca de Judas, pero sí significa mucho acerca del criterio de los componentes del grupo y sobre todo del jefe del grupo. Porque precisamente si era ladrón, ¿por qué le dieron la bolsa? Ya son ganas de poner en tentación a una persona. Si tiene él cierta tendencia materialista o fiduciaria, ¿por qué le da la administración? Mejor no darle la bolsa. Esta frase, pues son los evangelios, pues ¿qué va usted a decir? Pues no se puede decir nada, son los evangelios. Pero suena entrañablemente humana esta frase, porque 3 años de administrar al grupo apostólico y siendo ladrón, pues todavía tiene más mérito, porque no siendo ladrón, ya de por sí sería difícil comer, beber y dormir, tenerlo como preocupación diaria para un grupo de 13 hombrones que cuando comían, comían, cuando bebían, bebían y cuando dormían, dormían, cada día y cada noche durante 3 años. Y además que sea ladrón el administrador, pues no estaba mal. La frase es tan despectiva que suena a pincelada de agravio. Todos conocemos que llevar la bolsa, llevar la administración, sobre todo si es honoraria, de un grupo, motivado benéfica o filantrópicamente, o cultural o artísticamente, es un calvario. Nunca admitan una tesorería honorífica. Nunca, porque si se cumplen las funciones del grupo, el mérito será del presidente. Si los dineros no alcanzan, usted será el ladrón. ¿Dirán así? Claro, pues es el tesorero. Por eso no vamos bien, por el tesorero. Si vamos bien es que el presidente es lúcido. Además, noten ustedes que les están ofreciendo la tesorería
porque están ustedes acomodaditos. Dicen, como tiene dinero, pues lo vamos a hacer tesorero. De manera que si falta algo, pues ahí se arreglará. Pues el tesorero, pues, pondrá de su bolsa. Y no sabemos que en el grupo apostólico se haya pagado jamás una cuota. Si lo hubieran pagado ya lo habrían escrito, seguro ya estaría escrito en uno de los 4 evangelios. Esa gente no pagaba nada, y esa gente vivió 3 años, y ese señor estuvo paga y paga y paga, porque otras entradas no había, y sí realmente él era el procedente de familia más acomodada. Pero cuán fácilmente se dice de un administrador que es ladrón o que administra mal. La frase, sin embargo, como está escrita por una buena gente, pues por un santo apóstol, pues no tiene malicia, más bien es infantiloide, en vez de ser maliciosa. Porque, pues eso no significa que él era ladrón, sino que los demás serían unos estúpidos. ¿Por qué tener que darle la bolsa a un ladrón? Es más, ¿por qué tiene que ser apóstol? Si es ladrón, pues primero que se convierta. Es una frase que no tiene sentido. Hay otros indicios también de que se está escribiendo manifiestamente con una tendencia opuesta al honor, a la fama, a la imagen histórica de Judas. Los primeros 3 evangelios hablan de que cuando la Magdalena derramó, despilfarró, según algunos, su ungüento precioso, su bálsamo de nardo, su aceite. Todos dijeron, ¿por qué ese desperdicio? Este dinero podría haberse dado a los pobres. Esta mujer, ¿por qué lo derrama así, siendo como es valioso ese ungüento? En el Evangelio de Juan, en el último Evangelio, eso ya lo dice solamente Judas. Eso ya es malicia. Eso ya es malicia, porque sabemos que lo dijeron todos, porque lo dicen los otros. Pero el último Evangelio en ser escrito dice exclusivamente que Judas dijo, ¿y por qué ese despilfarro? Eso podría ir a la bolsa común nuestra y haberse dado a los pobres. Y lo decía porque era ladrón. Esto ya son ganas de molestar. En el 4.º Evangelio. Luego, esos textos evangélicos que conocen a la perfección las conversaciones secretas. Está bien, la conversación entre el arcángel Gabriel y María pudo ser después, pues, confidencialmente publicada por ella. Pero una conversación secreta entre Judas y las autoridades para ponerse de acuerdo en el prendimiento de Jesús, siendo así que nadie pudo decirlo después porque el uno se ahorcó y de los demás ninguno se convirtió. ¿De dónde sale ese conocimiento de esas conversaciones secretas? De la inspiración divina directa. Si recurrimos, perdón por la redundancia, a ese recurso, no tenemos ya por qué ejercitar criterio. Ya lo que venga, venga y acabamos. Pero si nos están dando un texto, deberá sujetarse a las leyes literarias. Y decimos, ¿y usted esto de dónde lo sabe? Esa conversación es privada. ¿O es que me lo dijo el Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo lo estuvo a usted inspirando. Pero palabra por palabra no le estuvo a usted diciendo. Además, ya sabemos cuán respetuosa es la divinidad.
de la intimidad humana. Dígalo si no, la estructura del sacramento de la penitencia, el sigilo, el secreto de la confesión. Se trata de cubrir, de proteger lo más posible la intimidad humana. No, la divinidad no revela confidencias referentes a tercera persona que pueda ser perjudicada, no tiene caso. La divinidad no hace daño, la divinidad no es humana, es divina. Y esa conversación como que suena mucho a la conversación que ellos se imaginaron que Judas habría tenido con las autoridades. Siendo así que para un convenio de esa especie nunca se recurre a tales autoridades, sino a personas cuartas o quintas vinculadas con ellas. No se va al sumo sacerdote, o a la presidencia del Sanedrín, o a los príncipes de los sacerdotes para prender a Jesús. Se habla con un fulano que conoce a otro que conoce a un sacerdote y se hacen los vínculos, se llevan a cabo los convenios de complicidad. Esos evangelistas que incluso oyen lo que Jesús le dice en secreto a Judas. Cuando Jesús anunció, uno de ustedes me va a traicionar, todos se abalanzaron a preguntar, ¿seré yo acaso, Señor? Y Judas también con ellos. El Señor le contestó en secreto, tú lo has dicho. Y lo pescaron los cuatro lo escriben, siendo propósito del Hijo de Dios que solamente lo oyera Judas. Ahí sí que no pueden decir que por otra parte confió el secreto. El Hijo de Dios se propuso que solamente lo oyera Judas, pues ya lo están escribiendo los otros cuatro. Esa frase de que Judas estaba poseído por el demonio es una frase tremendista, en realidad absolutoria, porque si alguien está poseído, pues ya no es responsable de sus actos. Un poseso no tiene mérito ni tiene culpa, ese sí es un simple instrumento, está poseído en sus capacidades, es instrumento. Pero lo dicen para que se oiga así lo del demonio. Estaba poseído por el demonio, dicen los evangelistas. Juan añade, dice, no solamente estaba poseído por el demonio, sino que yo vi cuando le entró. Yo vi cuando le entró en el momento que abrió su boca para tomar el pedazo de pan que había mojado juntamente con Jesús. Cuando Jesús decía, y pensar que una gente que está compartiendo conmigo el pan y la sal desde hace años, pensar que una gente que moja la tortilla en el mismo plato de la misma salsa que yo, pensar que una gente así me vaya a traicionar. Y en aquel momento si él estaba mojando, pues haber retirado la mano en aquel momento. ¿Por qué tiene que estar moja y moja mientras Jesús dice el que está mojando? Pues en el momento en que abrió la boca para tomar el bocado, dice Juan, en este momento yo vi cómo le entraba el demonio por la boca que tenía. El Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Es decir, gente que es tan honesta, tan cristalina, tan transparente, que cuando Jesús anuncia la traición, todos se sienten inseguros, porque dejados de la gracia divina, todos somos capaces de las mayores barbaridades. Y que honestamente todos se abalanzaron a preguntar, ¿seré yo acaso, Señor? Y una gente que está tan honestamente insegura de sí misma,
¿Cómo está tan segura de lo que ocurre en el interior del otro? Eso ya es debilidad humana. Eso de ver cuándo entra y sale el demonio del compañero, porque además es un grupo que debió ser solidario. Hombre, pues avísale, cierra la boca que te va a entrar el demonio. Espero que el tratamiento de los evangelios que estamos haciendo pues se considere respetuoso al máximo, porque si no lo fuera no tendría caso utilizarlo como argumento. Ya empezaríamos por otras razones, por las históricas, no por las evangélicas. El hecho de utilizar el evangelio como argumento signifique que lo considero definitivo como prueba, y que para mí sí es vehículo de la revelación divina, pero no al pie de la letra, no en la sílaba ni en el diptongo, ni en las referencias políticas, sociológicas, ambientales o caracteriológicas que pueda tener, sino como testimonio de la obra y de la misión del Señor Jesús. Inspiración, no escritura al dictado, porque sí hay algunas disociaciones de ideas de las que no podríamos hacer responsable al Espíritu de Dios. Además, es claro que cada evangelio tiene su cromatismo, tiene el retrato hablado del evangelista, nos da su temperamento, nos da el índice de su inteligencia, de su capacidad de emoción e incluso de su fe. De modo que sí tienen su espectro humano los evangelios, y a ese nos referimos para considerar esas características. Es obvio que en los 4 evangelios se están refundiendo 2 distintos relatos, distintos del prendimiento del Señor. Se nos dan fundidos, pero son 2 relatos que en un momento estuvieron separados, y uno es el verdadero y el otro es lo que pudo ser, pero se nos dan juntos, porque por una parte se nos dice que salieron después de la cena y que llegó un grupo de civiles y de militares, estos últimos con espadas, los primeros con palos, con armas improvisadas, para prender al Señor, el cual les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús de Nazaret. Dijo él: yo soy. Y al decir yo soy, a ese impacto, a esa fuerza que él despedía, afirmando su propia identidad, cayeron todos al suelo, lo que ocurrió por segunda vez y por tercera vez, hasta que por fin él toleró que lo maniataran. Mientras que un segundo relato aduce que se tuvo que descubrir quién del grupo era Jesús a partir de una contraseña que había dado Judas: al que yo diere un beso en la mejilla, este es, prendedlo. Es otro relato. Se nos dan fundidos. Ese relato que implica la complicidad de Judas en el prendimiento, pues no me atrevería yo a decir que es una cosa anexa, que es una frase posteriormente añadida al texto. Primero estoy yo para defender un libro griego, escrito en griego, mal griego, pero en griego, al fin y al cabo. Pero ese prendimiento a base de la contraseña dado por Judas nos parece un poco extraño. Miren, salen del cenáculo después de la reunión, que según la tradición es
pues la primera misa, la fundación, la institución de la Eucaristía. De todas maneras, después de la última cena, salen del aposento y pasean a las sombras de la noche. Esto no se puede hacer, porque los evangelistas nos han dicho que es el día de Pascua. Y por el libro del Éxodo, capítulo 12, sabemos que desde las vísperas, es decir, desde la tarde del día anterior hasta el alba de la festividad de Pascua, ninguno saldrá de la puerta de su casa hasta el amanecer del día siguiente. Y sabemos que ellos, todos ellos, especialmente Jesús, eran israelitas observantes, incluso escrupulosos, cuidadosos de los usos y costumbres tradicionales. Si hoy, a tantos miles de años de distancia de la institución de la Pascua, y en un continente entonces ignorado, se observa con tanta escrupulosidad, no ya la Pascua, sino el día de sábado. Todos nos honramos con amistades israelíes, y todos sabemos que existe el israelí librepensador, humanista, cosmopolita, influenciado por las culturas de donde ha vivido y por las que han transcurrido sus ancestros próximos, pero que también en nuestros países existen las colonias muy observantes de israelitas que siguen con sus usos y costumbres, y en sábado no se trabaja, se observa el descanso sabático, no se lleva a cabo ningún esfuerzo, solamente el que pudiera ser de tipo filantrópico o espiritual. Yo me he encontrado en México, en reuniones ecuménicas, cuando decimos, nos vamos a ver el domingo o el sábado por la tarde, con el señor cardenal, con los pastores protestantes, con el otro obispo ortodoxo y con los obispos católicos romanos, y a ver si logramos que vengan 2 o 3 rabinos para que sea ecuménica ya pues la reunión de una vez. Y siempre hay un rabino que dice, yo en sábado no voy, porque yo no manejo en sábado, porque manejar es un trabajo, y ustedes me pueden tildar de retrógrada, de gente que se fija más en la forma que en el fondo, más formalista que ideólogo. Díganme ustedes lo que quieran, pero yo en sábado no manejo. Si quieren hacer la reunión en mi casa, con mucho gusto, si no, que sea otro día y voy. En México, miles de años después, por un sábado, y me quieren ustedes hacer creer que el día de la Pascua, no ya un sábado, sino el sábado de los sábados, el día de la Pascua, una vez al año, después de cenar, esta gente hacía su paseíto nocturno, cuando en el libro del Éxodo lo prohíbe tajantemente. No es posible. No es posible. En ese mismo día, en esa festividad de Pascua, quieren ustedes que se prenda, lo cual significa toda una labor, no solamente de romanos, sino también de israelíes, a 3 supuestos culpables, a 3 presuntos culpables, que se les condene y que se les ajusticie. En el día de Pascua me quieren ustedes hacer creer que viene José de Arimatea de labrar todo el día en su campo. En el día de Pascua se compra una sábana para que sirva de sudario. Hay un esfuerzo por hacer coincidir la inmolación del Señor con la festividad pascual. Pudo coincidir, pudo no coincidir,
De todas maneras, Jesús murió por los días de la Pascua, por las festividades pascuales hebreas. Ese esfuerzo es lógico, porque como por la Pascua se comía el cordero inmolado, y Jesús es el Cordero de Dios, pues como que iría muy bien que fuera el mismo día en que se inmola el cordero metafórico, el cordero profético, el día en que se inmolara el verdadero Cordero de Dios. Bueno, y si no fue el mismo día, pues qué importa, quién le quita a Jesús su identidad pascual de víctima propiciatoria, de ser el Cordero ofrecido, si no tuvo lugar a las mismas horas. Pero todo esto para hacer notar que ese texto del beso de Judas como que no va con los usos y costumbres de la época. Además está muy dramatizado. Un beso en la mejilla en Oriente es el saludo normal entre dos hombres. Entre un hombre y una mujer sería el beso en la boca. ¿Por qué dramatizarlo tanto? Eso suena a escándalo occidental, de gente que no está acostumbrada y que dramatiza. Aquel a quien yo besare, fíjate, hasta le dio un beso en la mejilla. Pues es que no había otra manera de decir buenas tardes o buenas noches. Está dramatizado a la occidental eso. Sin embargo, es texto evangélico. Pero nos preguntamos también, ¿era necesario que Judas dijera a los enemigos de Jesús: aquel a quien yo besare, ese es? No se vayan a confundir y se me llevan a Juan o me cortan a Pedro. Aquel a quien yo besare y no otro, ese es. ¿Era realmente necesario? Después de 3 años de vida pública, en los que los mismos evangelistas enfatizan, que enseña públicamente, que todo el mundo lo conoce, que todo el mundo se ha declarado ya abiertamente, los unos en contra y los otros en favor de él, que ha predicado en el templo, en las sinagogas, en las calles y en las plazas, e incluso a horas previstas, por la mañana en el templo, por la madrugada, al mediodía en la sinagoga, por las tardes en las calles. Se sabe, tanto se sabe que cuando Herodes le pregunte, ¿tú qué has hecho?, Jesús le podrá decir, no me preguntes a mí, pregúntaselo a la gente. A cualquier persona pregúntale qué he dicho y qué he hecho, porque nada he dicho en secreto ni clandestinamente. Es patente a todos. ¿Qué hago? Mucho más, pues, ¿quién soy? Era necesario el beso para que no lo confundieran con otro. ¿Creen ustedes que Jesús de Nazaret era confundible? En fin, pero conste que dije que era el texto evangélico. Es el texto evangélico, pero admite esas sugerencias. Admite esas sugerencias. A pesar de ser un texto notoriamente adverso a Judas, no puede dejar de decir que Judas es uno de los 12. Eso tiene mucha importancia. Es uno de los 12. Es pues alguien elegido por Jesús. A ver quién se mete a condenar a una persona que Jesús separó e hizo suyo. ¿No será problema o misterio entre ellos dos? O ya vemos nosotros también cuándo entra y cuándo sale el demonio de Judas. Jesús lo vio, y para quienes de ustedes crean que fue el Hijo de Dios, lo señaló desde toda la eternidad para que fuera su apóstol. Y dijo, este va a ser uno de los 12. Escogido entre centenas, 12 apóstoles, 70 discípulos y los demás fieles.
Ese fue uno de los 12. ¿Quién se atreverá a juzgarlo? En las pinturas primitivas, los frescos de las catacumbas, algunos íconos portables, cuando se representa a Judas, por ejemplo, en la escena de la última cena, a Judas se le pone con su aura, con su resplandor. En la iconografía lleva su aura porque es apóstol. Eso no se lo quita a nadie, como a nosotros el bautismo. Eso imprime carácter, es apóstol de Jesús. Él no lo ha desechado nunca. Él lo llamó y nunca le dijo, vete ya. Permaneció en ese llamamiento que tradicionalmente se llama vocación, que truncó por el suicidio, pero Jesús nunca lo rechazó. Miren qué casualidad, Jesús no sabía que Judas era ladrón, los demás sí lo sabían. Segundo, aparte de que es alguien, uno de los 12, es alguien que administra al grupo, lo cual presupone pues una distinción o un nombramiento de Jesús, que era el jefe. Tú pagarás las posadas, la comida, la bebida, algún itinerario, tú llevarás la administración, tú te harás cargo de las cuentas. Es una designación especial de Jesús, que comporta también una cierta situación de privilegio, es decir, de sentarse junto a Él, de estar físicamente más próximo a su persona, de poderle hacer consultas de carácter práctico para que Jesús dijera sí o no a algunas interrogantes suyas. El hecho de que cuando Él preguntara, ¿seré yo acaso Señor?, Jesús le respondiera, tú lo has dicho, y que no lo oyera nadie más, supone que se sentaba muy cerca de Él cuando comían. Y en un grupo de 13, pues para estar tan cerca del Señor, para oír algo que no oigan los otros, se debe estar tan cerca como Juan, o como Pedro, o Jacobo, y ya no más, de ese grupo era. Era el más lejano, sin embargo. Eso tiene mucha importancia. Tan cercano al Señor. A Juan nadie le disputaba su lugar, el discípulo al que Jesús amaba. A Pedro nadie le disputaba su lugar, el más anciano, cosa muy importante en Oriente, y aquel que oyó del Señor, tú eres Pedro y sobre esta piedra, etc. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y Jacobo, el primo hermano, el que será primer obispo de Jerusalén, la cátedra del Señor. Y luego el administrador del grupo, Judas Iscariote. Y sin embargo, tan lejano. En el mejor sentido de la palabra, Judas no pertenece al clan de Jesús. Jesús ha polarizado un clan, un discipulado, un colegio apostólico. Ha escogido a gentes, pero esas gentes, con excepción solamente de Judas, no son heterogéneas. La mayor parte son familiares suyos. Pedro y Andrés son hermanos y son primos suyos. Juan y Santiago o Jacobo son hermanos, son primos suyos. Tomás y Bartolomé son primos los dos. Juan el Bautista es primo de Jesús. Lo conocen desde la infancia, todos. El único que llega de lejos, de la ciudad de Querioth, próspera, civilizada,
culta, refinada, es Judas Iscariote. Él llega de muy lejos y se lo hacen sentir. Eso en un grupo se siente. ¿Quién es el advenedizo? El que este no era de los nuestros. Este acaba de llegar. Este es desde que se manifestó el movimiento. Este es de los últimos 3 años. Pero este no conoció al Señor desde la infancia, como nosotros. No conoce a su madre, no conoce a José el carpintero. Este no ha visitado el taller de Nazaret. Este acaba de venir. Viene de muy lejos. Venir de otra ciudad, si es culta, es venir de otra civilización. Es casi venir de otra dimensión, de otro tiempo y de otro espacio. Judas tendrá sus dificultades con Jesús por eso, por ser culto. Y culto, ¿qué significa ser culto? Está lleno de prejuicios, eso significa ser culto. Que tenemos una serie de ideas ya hechas y cristalizadas que no nos dejan ver claras las cosas, límpidas, prístinas, o por lo menos con sentido común, sin prejuicios. La cultura es el mayor de los prejuicios. Significa una elaboración, pero también una complejidad, y por lo tanto un congestionamiento ideológico. ¿A qué ha llegado el culto? A saber que no sabe nada. A eso llega el culto. El ignorante cree que lo sabe todo. El culto sabe que no sabe nada. Casi por definición, humanísticamente, es un tanto escéptico. Está ya muy desilusionado de lo que para otros son ideales. Porque él ha visto cómo esto se fabrica y funciona, lo que los otros llaman ideales. Él en cualquier momento en laboratorio puede producir un ideal y los demás van y mueren por ese ideal. Él sabe que es un producto de su intelecto o de un interés, una maquinación. Se motiva a los demás, se les computa y se idealizan, se inflaman y se consumen en algo. El culto sabe que eso se fabrica ahí, aquí se fabrica. Y por eso Judas tendrá problema con todo lo que Jesús esté diciendo constantemente. Porque resulta que Jesús se pasó 3 años diciendo cosas tremendas y los otros 11 solamente decían que sí, que naturalmente, pues que viva, y claro, pues y adelante, y gloria en excelsis Deo, bueno, lo decían en hebreo, pero todo estaba a favor, pero no estaban pensando las tremendas cosas que Jesús decía. Se estaba fundando una religión, se estaba desviando toda una tradición milenaria de la ley de Moisés y de los profetas para forjarse una nueva idea dentro del monoteísmo histórico. Y los demás se pasan alabando, pero no se percatan de que eso también es materia de raciocinio. Pero atiende a lo que dice, atiende primero y luego di si crees o no crees. Porque hay 2 maneras de rechazar lo que Jesús dice: decirle no sin pensar y decirle sí sin pensar. Eso también es rechazar. Es decir, mira, digas lo que digas, como te amo tanto y me amaste tanto, y nadie más me puede decir verdad como tú dijiste, pues digas lo que digas, yo te creo y ya, vamos. Eso es rechazarle a Jesús una materia que está proponiendo al cerebro. Y el cerebro dice, ahí no llego, y entonces viene el salto de la fe. Dice, pues yo me abalanzo y le entro. Pero antes el cerebro dice, pues lo analizo y no le llego. Y tiene que ser el salto gratuito de la fe. Y los demás no analizan. El Hijo de Dios, claro que es el Hijo de Dios. Un momento, no es tan fácil que alguien sea el Hijo de Dios. Y Judas dice, ¿Hijo de Dios en qué sentido? Hay muchas maneras de ser Hijo de Dios. Hijos de Dios somos todos. Y Hijo de Dios no es nadie. A ver, ¿en qué sentido dices que es Hijo de Dios? Esto parece falta de fe.
Otros podrían llamarlo interés por lo que el Señor dice. Él trae esa cultura. Los otros traen natura solamente, son muy saludables y muy naturales. Él trae cultura. Eso acaba pagándose caro. Eso de pensar, si no lo frenan ustedes a tiempo, se acaba mal. Se tiene que o frenar o condicionar. Hay muchos supuestos y lo dejan ustedes circular por algún supuesto y entonces no hay problema. Pero si comienzan a pensar sin ningún condicionamiento, están ustedes perdidos, absolutamente perdidos. Por lo menos no digan lo que piensan, a ver si así viven un poco más. No lo digan. Él pensaba. Sin embargo, él, a través de los 4 textos, no lo pueden esconder, porque son veraces, porque son evangélicos. No pueden dejar de reconocer que Judas dejó más cosas, y las dejó más radicalmente que ellos 11. Porque ellos ya se las arreglaron para que sepamos que dejaron sus barcas y sus redes, lo ponen 3 o 4 veces. Y dijo, sígueme, y dejadas las barcas y las redes, inventario de lo que se dejó, lo siguieron aquel día. Dejaron las barcas y las redes, no las abandonaron. Tenían empleados, tenían obreros, tenían socios, seguía trabajando el negocio. Murió Jesús y ya estaban otra vez pescando con las redes. Resucitado tuvo Jesús que ir a buscarlos en plena pesca. ¿Qué habían dejado, pues? Ahí te lo encomiendo. Eso fue todo lo que dejaron al socio. Judas rompió con todo. Él no vuelve a la ciudad de Queriot. Salió de esa ciudad y no regresará vivo a ella. Y eso es una congruencia. Él no vuelve a ver a ningún familiar. De él no se menciona a ningún ser amado. Por Dios, de Pedro sabemos que hasta su suegra tenía fiebre. Hasta eso sabemos de San Pedro, que estaba casado y que tenía una suegra que tenía unas fiebres y tuvieron que ir a molestar al Señor, que con sus prodigios pues lo que quería era refrendar su divinidad, que le curara la temperatura a la suegra de Pedro. Hasta ahí se llegó. En cuanto a favores domésticos. Judas está solo y desnudo, y él ha dejado más cosas porque era más rico que todos ellos, por eso lo hicieron tesorero. Más rico que todos ellos. Él podía subsistir solo, lo que luego nos servirá para decir, no fue por 30 monedas. 30 monedas, eso era lo que él gastaba cada día por todos los demás, durante 3 años. 30 monedas. Él era un hombre rico, y él cortó con todo aquello y creyó en Jesús. El grupo de Jesús no lo recibió, es el de Queriot. Los nombres israelíes eran pocos, siguen siendo pocos. Se crea la necesidad de dar apodos. Hay, por ejemplo, 2 Simón. Pues uno será Simón Pedro y el otro Simón el de Caná. Hay 2 Judas. Pues uno será Tadeo y otro el de Queriot. Y con ese apodo, Iscariote, ya se sabrá que es el remoto, el lejano, el que poco tiene que ver con nosotros, el que acaba de venir. Extraño. Extraño, casi significa extranjero. Extrañamiento, el extraño. Cuando Jesucristo anunció que alguien lo traicionaría, si nosotros le hubiéramos preguntado también, junto con los apóstoles, ¿seré yo acaso, Señor?, hubiéramos recibido la misma respuesta que recibió Judas. Tú lo has dicho. ¿Existe algún cristiano que no haya traicionado a su Salvador? Será
amnésico en vez de santo, una amnesia aguda, amnésico. Es más, pudo muy bien haberle dicho Jesús también esto a Pedro. Tú lo has dicho. Lo negó 3 veces para salvar su vida. Y la salvó. Nadie se lo discute. Quería salvar su vida negando al maestro, salvó su vida y negó al maestro. Punto. Tú lo has dicho, le podía haber dicho a él. Con la diferencia de que el texto evangélico nos da a entender, aunque no está a su favor, que esa es la diferencia entre Judas y Pedro, que a Judas le resultó intolerable seguir viviendo después de haberle fallado a Jesús. Mucho eco, si ustedes quieren, pecado sobre pecado, además de la traición, la desesperación, pero anímicamente muy sincero, muy entrañable. Él dijo, no puedo seguir viviendo, no merezco vivir, he traicionado al Señor, no tengo lugar en el cosmos. ¿A dónde me meto? ¿De dónde me escondo de la faz del Señor? Debo regresar al no ser. A Pedro no se le ocurrió eso. ¿Que no fue tan grave la ofensa? Todo pecado contra Jesús admite atenuaciones. Pedro lloriqueó y fue perdonado. Judas no creyó que llorándole al Señor pudiera ser perdonado, porque Pedro sabía que dependía del Señor el perdonarle, mientras que Judas sabía que dependía de 2 gentes perdonarle, del Señor y de él mismo, y que él mismo nunca se perdonaría aunque el Señor lo perdonara. Esa era la dificultad de Judas. Miren qué insobornable tribunal el de la conciencia propia. Aunque me perdone el Señor, yo a mí mismo no puedo perdonarme. Eso no tiene arreglo, eso que he hecho no tiene arreglo, y se suicida. Es un segundo error, posiblemente, pero es un error tan químicamente puro que no podemos decir que haya sido llevado a él por ningún interés, y que es bien seguro de que lo amaba sin límite ni condición, puesto que llegó a una desesperación total, a una tal confusión del juicio, que no vio por dónde salir de aquel acto que acababa de cometer. No creyó que aquello fuera perdonable. Y esa es una de las señales del buen cristiano, el tener todavía capacidad de apreciación del pecado propio. En vez de decir, todo el mundo lo hace, ¿y qué? O ya lo he hecho otras veces, no me ha pasado nada. Decir, no, es que esto que acabo de hacer no tiene perdón, quizá lo tenga de Dios, pero de mí mismo no lo tiene. Que no era como para matarse, pues así era de valiosa, así era de rica la balanza de precisión de la conciencia de Judas. Él creyó que sí, con eso se le acababa todo. De donde su amor está fuera de discusión. Supongan que a alguien les hace daño, siempre son los demás los que nos hacen daño, ¿verdad? A alguien les hace daño y ustedes sufren las consecuencias de esa acción o de esa palabra y dicen, pues, trataré de perdonarlo. ¿Cómo decimos? Pero no lo olvidaré nunca, decimos. Sí. Pero vaya, trataré de perdonarlo. Y al día siguiente reciben ustedes un telefonema y les dicen, oye, ¿es cierto que ayer te dijo fulano eso? Sí, pues qué pena me dijo, pero estoy tratando de perdonarle. No, es que se suicidó. ¿Cómo que se suicidó? ¿Pero por qué se suicidó? Pues por eso que te dijo. Luego recapacitó, pensó en lo que había hecho en contra de ti, y le dijimos, pues ve y pídele perdón, y dijo, no, es demasiado, no merezco vivir, y se mató. Podremos estar seguros de que esa persona me tenía en cuenta esa persona.
Del otro no podemos estar tan seguros, ni el Señor lo estaba seguro, y prueba es que para reconciliarlo le tuvo que hacer exámenes y por 3 veces le preguntó, ¿me quieres? Y el otro, sí, Señor, te quiero mucho. ¿Me quieres? Que sí, Señor, que te quiero mucho. Bueno, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿Me quieres o no me quieres? Que sí, Señor, que te quiero mucho. Y hasta se puso triste. Y pues se apenó de que el Señor le preguntara por 3ª vez si lo quería o no. ¿Por qué? Porque lo estaba rehabilitando de una triple negación. Y debía provocar en él una triple confesión de amor. Debía asegurarse de ese amor y asegurarle a él mismo de ese amor que le tenía. Mientras que el otro, suicidándose, lo demuestra. Es decir, podríamos hablar de un suicidio pasional, el de Judas. Si es pasional, sí merece atenuantes. Sí merece atenuantes. Estaba completamente turbado. ¿Qué le costaba a Judas? Sencillamente deshacerse de Jesús, frecuentar el grupo cada vez menos y finalmente regresarse a Dios. No tenía por qué traicionarlo ni por qué suicidarse, con enfriar sus relaciones, con flexibilizar sus vínculos íntimos con el Señor, irlos dejando de frecuentar y luego irse. Eso podría haber hecho, pero no pensó en sus intereses. Sin embargo, se ha logrado un efecto psicológico perfecto. Desde que ya se supo quién de todos fue, ¿seré yo acaso, Señor? Desde que ya se supo quién fue, ya todos los demás parecemos más fieles. Hasta nos sentamos así como más fieles y decimos, yo soy de los que quedaron, de los que permanecen fieles. Porque como ya hubo uno que tronó, pues ya ese tiene toda la culpa de todo. Ya llega él a ser el arquetipo de la traición, de donde la necesidad popular de quemar al Judas para parecer nosotros más fieles. Es como un decir, yo sí, pobrecito, que te quiero mucho y me tienes medio desamparado, pero él fue el que realmente te traicionó. Y debemos hacer muy grave su ofensa para que nuestra endeble y en alto grado discutible fidelidad parezca un poco más consistente. ¿A poco no? Tiene Judas que ser muy traidor para que nosotros parezcamos un poquito fieles. Entonces por eso se le cargan tanto las tintas a Judas el traidor, el que podía haberse desasido de la compañía de Jesús y de los otros, regresar a Dios y seguir respetable y rico durante una larga vida. Incluso ser un maestro local, un héroe moral en Dios. Hasta Judas Tadeo, del que no sabemos absolutamente nada, parece fiel, porque como no es el traidor, hay unas monjitas de Judas Tadeo, ya así para molestar solamente. ¿Por qué tienen que ser las hermanitas de San Judas Tadeo si no se sabe nada de San Judas Tadeo? Pero absolutamente nada. Escribió una epístola que se caracteriza por el hecho de que si no hubiera sido escrita hubiéramos quedado igual, pues una epístola de San Judas en los Evangelios. Eso fue todo. Pero ya decimos, no, este es el bueno, este es el fiel. Pues gracias a que el otro tuvo la bondad de ser malo. Por eso es el fiel, el Judas Tadeo. Todo un apóstol del que no se sabe absolutamente nada. Hombre. En fin, ya hemos visto que los evangelios hablan en contra de Judas y que sin embargo no pueden negar algunas características de Judas: la congruencia de vida, sus motivaciones puras, su falta de intereses materiales, su falta de éxito en cuanto a la solidaridad del grupo al que se anexó, pero que no acabó de asimilarlo, y su entrega total en el suicidio.
su totalismo, su radicalismo. ¿Alguna otra consideración? ¿Creen ustedes que se pueda juzgar a una persona por el peor momento de su vida aisladamente, exclusivamente? No que eso sea cristiano, sino es humano, es de derechos humanos juzgar a un hombre por un cuarto de hora, el peor de su vida. ¿Toleraríamos que alguien lo hiciera con nosotros? ¿Esperamos que se haga con nuestra biografía eso? Que se escojan los peores 10 minutos para que digan, este fue. No hay derecho. No hay derecho, ni religioso, ni humano. Lo prohíbe la UNESCO, vaya, no es posible. Puestos a juzgar, buscaríamos sus mejores momentos. Y tenemos 3 años de fecundo apostolado, durante los cuales fue madre y hermano para los otros 12, incluido el Señor. Incluido el Señor, porque le dio más de comer que María de Nazaret durante estos 3 años. Y hasta se nos antoja, pues, como un tanto de ingratitud de estas gentes que comieron y bebieron y durmieron a sus expensas 3 años, y que luego nos lo pongan de esa manera, ¿verdad? Un poco ingrato, porque Jesús multiplicaba panes y peces, pero los milagros no eran frecuentes. El milagro cotidiano lo hacía Judas, el milagro que hace todavía el ama de casa, que no tiene con qué, pero no se le muere nadie de hambre, y lleva adelante a su grupo, a su clan, lo lleva adelante, pero ella por lo menos es la clueca de sus polluelos, y Judas, siendo el extranjero, lo hacía por ellos. No hay en todo el Evangelio una palabra de gracias por eso. Nunca les ha faltado una idea de cómo comían. La tenemos en las bodas de Caná. Las bodas de Caná, que era un milagro que ni el Señor se proponía hacer, no estaba en sus planes. Él mismo dice, es antes de mi tiempo, no está programado esto. Pero fue a las bodas de Caná y se llevó a todos sus apóstoles, y come y bebe, y llegó un momento en que hasta la Santísima Virgen le dijo a Jesús, hombre, que aquí ya no hay vino, se les acabó el vino, se había acabado el vino, la provisión se acabó, y hasta Jesús le dio pena y tuvo que hacer un milagro antes de tiempo. Él dice, antes de mi hora, porque la Virgen insistió. Pues una casa pobre, una fiestecita pobre, pues la mujer está invitada, pero está en la cocina con las demás y ve que falta el vino, porque estos, pues hombre, pues sí. Pues a este grupo mantuvo él durante 3 años.